Bueno, bien. Ok. Vamos a ver entonces la resolución de, como les dije, el ejercicio 1A. Después con Flor van a ver el B y el C. Pero como siempre, antes de pasar a la resolución, estaría bueno discutir un poquito algunas cosas teóricas que, bueno, los que pudieron venir los días anteriores a las consultas, un poco ya lo habíamos estado discutiendo el viernes anterior al parcial. Bueno, el ejercicio lo que nos da es un sondeo de Ezeiza el 17 de junio del 2019 a las 12 UTC, es decir, a las 9 nuestras. Nos dan 6 niveles, superficie, nivel 1, 2, 3, 4 y 5, con bueno, presión, altura, temperatura, temperatura rocío. Nos piden determinar las condiciones de estabilidad de cada capa. Ok, Flor, si quieres pasar. Antes que nada, vamos a recordar y refrescar algunas definiciones, ¿sí? En primer lugar, lo que es el gradiente térmico vertical, definido como menos delta T a delta Z. Recuerden entonces que es positivo cuando la temperatura disminuye. La temperatura disminuye con la altura, vamos a tener un gradiente positivo. De esta manera, un gradiente negativo nos va a estar hablando de una inversión térmica en que la temperatura aumenta con la altura. Bien, tenemos que una parcela que hacienda subsaturada, es decir, seca, va a seguir un gradiente adiabático seco, un gamma D, que aproximamos a 1 grado cada 100 metros, aunque bueno, en realidad es de 0,98. Y una parcela que sature, ¿sí?, va a seguir un gradiente saturado que aproximamos como 0,5 grados centígrados cada 100, aunque recuerden, tengan esto sí presente, no es exactamente así, sino que varía, ¿ok? Pero bueno, nosotros lo aproximamos. Algo que es importante, bueno, en primer lugar, estas dos cosas, tanto gamma D como gamma S, estamos hablando de los procesos que sufre una parcela, ¿está bien? Y fíjense cómo es la relación, yo estoy señalando con el mouse otra vez como si se me viera. Fíjense esto es importante, ¿sí? La comparación entre gamma D y gamma S. Gamma D mayor que gamma S. ¿Qué implica? ¿Qué me pueden decir? Si yo tengo una parcela que, por ejemplo, sale de superficie, imaginemos que podemos hacer de alguna manera que una parcela parta una parcela seca y una parcela saturada, hasta, no sé, 100 metros. ¿Qué quiere decir que gamma D sea mayor que gamma S? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, si yo las elevo hasta una altura de 100 metros a las dos? ¿Cuál va a estar más cálida? ¿Cuál va a tener una temperatura mayor? ¿Cuál va a tener una temperatura menor? ¿Y por qué? ¿Qué piensa? Gritándome, por favor, que escucho muy bajito. ¿No quiere decir que hay una estabilidad absoluta eso? Fíjense que para hablar de estabilidad, nosotros necesitamos comparar el gradiente del entorno con el gradiente de una parcela que sigue un proceso. Acá nosotros no estamos hablando de entorno, todavía no hablamos de un entorno. Ah, bien, Estamos bien. simplemente comparando dos parcelas, sin importarnos qué es lo que pasa con el entorno. Yo tengo una parcela saturada y una parcela seca, y las elevo a las dos al mismo tiempo hasta 100 metros. ¿Qué quiere decir que gamma D sea mayor que gamma S? ¿Cuál va a estar más fría? ¿La que está subiendo saturada o la que está subiendo seca? Una pista es que la respuesta está entendiendo qué información me está dando el gradiente. ¿Qué información me da el gradiente térmico vertical? Más allá de su expresión algebraica, ¿no? En cuanto a la ecuación. La cantidad de... ¿Qué tanto aumenta la temperatura según una distancia en altura? Ok, en este caso, Claro. nos está diciendo cómo varía la temperatura en un determinado delta Z. Va por En ese este lado, caso, quizás sería mejor poner cuánto varía la temperatura, porque no necesariamente aumenta, puede ser que aumente o que disminuye. Pero estaba bien la idea igual. Claro, sí. bien,
por como yo, Sí, nada, la que lo que aumenta yo les más es recomiendo el que gradiente seco. intenten... Ay, no sé si está hablando alguien y yo no estoy escuchando, perdón. Que el mayor cambio de temperatura se da con el gradiente seco. Oh, te has hecho un abuelo. Perdón, Flor, no estoy escuchando nada. Disculpa. ¿Puedo seguir? No, que te decían los chicos, ¿ahí escuchás? Sí, ahí te escucho. Que el mayor cambio de temperatura se da con el gradiente seco. O sea, digamos, en la misma distancia cambia más con el Perfecto, gradiente bien. seco que con el saturado. Pero fíjense que tengan en cuenta que tanto el gradiente seco como el gradiente saturado son los dos positivos. Es decir, en los dos la temperatura está disminuyendo con la altura. ¿Qué me están dando los gradientes de la parcela? Tanto gamma D como gamma S, una tasa a la cual se está enfriando una parcela que está ascendiendo. ¿Está bien? Una gamma D va a estar, justamente, gamma D es más grande que gamma S. ¿Qué quiere decir? Una parcela que ascienda seca va a disminuir su temperatura a una tasa mayor que una que ascienda saturada. ¿Ok? Esa, digamos, es una idea que tenemos que tener bien presente a la hora de comparar. Bueno, y recuerden esto de nuevo, que gamma D y gamma S estamos hablando de procesos que sufre una parcela. Y el último puntito, Silen, dice que para determinar el gradiente térmico vertical del entorno, que es lo que denotamos como gamma asterisco, gamma estrella, es necesario un sondeo, ¿sí? Esto es porque, bueno, acá estamos hablando de las condiciones, sí, del entorno. Entonces es terriblemente variable, tanto en el tiempo como en el espacio. Por eso necesitamos tirar un sondeo y ver, a ver cómo es que está variando la temperatura con la altura. Y acá sí, puede pasar de todo. Puede aumentar, puede disminuir, puede tener inversión térmica arriba, abajo, de todo. ¿Está bien? ¿Hasta acá hay alguna duda o podemos seguir? No, ninguna. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a lo que son los criterios de estabilidad estática. Y acá me gustaría recomendarles, más allá de, en términos generales, en lo que a mí me tocó corregir, lo que es el cálculo de los gradientes verticales de la capa, los hicieron bárbaro. El tema es que hubieron dos problemas en lo que yo pude ver, que es, en primer lugar, muchos se confundieron con los criterios de estabilidad. Es como que, no sé, habrán visto mal y dijeron, ah, bueno, es este, y en realidad no era. Y además que aquellos que lo hicieron bien no me justificaron por qué. Me decían, ah, bueno, esto tiene un gamma de tanto. Y no me dijeron por qué. Dijeron, esto tiene estabilidad absoluta. Recuerden que en un parcial hay que intentar justificar todo, ¿sí? Tienen que dejarle claro al docente que, saben de dónde sale. Traten de tenerlo. La idea no es que se vuelvan locos y que escriban un libro en el parcial de toda la explicación de la estabilidad, o sea, no hace falta que escriban todo esto. Pero pueden poner, bueno, los criterios de estabilidad son, por ejemplo, pueden escribir, hacer una llavecita y poner los 3 criterios, y entonces después solamente ponen el gamma que calcularon ustedes, lo comparan con los gammas que hay que, con el seco y el saturado, digamos, y se fijan en cuál categoría les cae y simplemente ponen, listo. La estabilidad que corresponde en este caso es, no sé, estabilidad absoluta, inestabilidad absoluta, cualquiera la que corresponda, digamos. O sea, no tienen que hacer toda una justificación teórica, pero sí algo que nos deje como ver a nosotros qué es lo que pasó por su cabeza cuando lo estaban escribiendo, porque si no es como que hicieron una cuenta, pusieron un tipo de estabilidad y, como digamos, el que corrige, ¿cómo sabe que le pusieron la estabilidad? Porque se dieron cuenta que tenían que comparar ese gamma con el gamma saturado o con el gamma seco, y entonces como les caía en este rango significaba esta estabilidad. Como que todos esos pasos que van pensando, algo tienen que poner. Si no es como que podrían haber dicho agótate ti entre las 3 estabilidades y les dio bien y tuvieron suerte. Exacto. Bien, vale la aclaración de Flor, claro. No es que esperamos que escriban esto, ni mucho menos. Esto es algo para que nosotros podamos leer, ver y discutir y ir pensando juntos qué es lo que implica este criterio. Lo que intento hacer con esto es que intentemos ir un poquito más allá de lo que es simplemente la cuenta, porque la cuenta es importante, sí, es lo que nos termina dando exactamente si tengo estabilidad o inestabilidad. Ahora, importa también
que se pueda interpretar correctamente. ¿Qué implica, por ejemplo, que gamma del entorno sea mayor que un gamma D? En este caso, por ejemplo, de inestabilidad absoluta, tenemos que el criterio es que el gamma del entorno sea mayor que gamma D. Y decimos inestabilidad absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque fíjense que no va a importar si la parcela está ascendiendo seca o está ascendiendo saturada. Para esto, recuerden lo que vimos en la diapositiva anterior, fíjense cómo es, recuerden cómo es gamma D con respecto a gamma S. Si nosotros tuviésemos que ubicar a gamma S en lo que es la... No sé, Flor, si podés señalarme por favor al costado de gamma D. Ahí. Si nosotros la tenemos que ubicar ahí a gamma S, fíjense que sigue ese sentido de desigualdad. Gamma del entorno es mayor que gamma D. Y como es mayor que gamma D, también es mayor que gamma S. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque gamma S es más chiquito que gamma D. Es menor. Entonces, sin importar si la parcela asciende seca o asciende saturada, nosotros vamos a asegurar que sí o sí el gamma del entorno va a ser mayor. ¿Qué quiere decir que el gamma del entorno sea mayor? Que se va a estar enfriando a una tasa mayor que la de las parcelas. Por lo cual, en una capa que tiene esas características, si en un cierto punto donde nos interesa comparar temperaturas, analizamos la temperatura del entorno y la temperatura de la parcela, vamos a tener la temperatura de la parcela, sin importar si está saturada o seca, es mayor que el entorno. Entonces, bueno, acá hay gente que lo explicó con la temperatura, gente que lo explicó con la densidad, hasta con el peso específico, todas son correctas. Tenemos que, en mi caso, me resulta más sencillo verlo con densidad, va a ser menos densa que su entorno, entonces va a sufrir un empuje positivo que va a hacer que siga subiendo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Voy a asumir que todos dijeron que sí, porque no escucho nada. Sí, te dijeron que sí. Bárbaro. Bien. En el caso de estabilidad absoluta, pasa un poco lo mismo, lo opuesto, pero lo mismo, en cuanto a que no va a importar cuál sea el gradiente que siga la parcela. Fíjense que para el criterio de estabilidad absoluta tenemos que el gamma del entorno sea más chico que gamma S. Si el gamma del entorno es más chico que gamma S, también va a ser más chico que gamma D. Entonces, una vez más, no nos importa que siga la parcela, o sea, si la parcela esté saturada o esté seca, vamos a decir que la tasa a la cual se está enfriando el entorno es menor, en el caso de estar enfriándose, ¿no? Podemos tener que en realidad está aumentando, como discutimos con Flor la última vez, es el caso más estable de todos. Pero bueno, supongamos que la temperatura está disminuyendo. Tenemos que las parcelas siempre van a estar a una temperatura menor que su entorno. Por lo cual, al ser más densas, van a, en el caso de estar subiendo, van a volver a su posición de equilibrio, van a volver para abajo. Antes de, bueno, después les voy a hacer una aclaración con respecto a eso. Sí. No sé, Flor. Creo que en el parcial había una inversión, una de las capas tenía una inversión, y por lo menos en lo que yo vi, nadie me escribió que había una inversión. O sea, no es que era necesario, pero como que si querían agregar el dato de color y poner, hay una inversión térmica, entonces va a ser estable. Como podemos ver que en la capa hay una inversión térmica. De hecho, para ver que hay una inversión térmica ni siquiera necesitan calcular el gradiente, porque ya se dan cuenta que la temperatura aumenta con la altura, o sea, digamos, en el tope de la capa es más alta que en la base, y eso ya les da ya les muestra que es una inversión, pero bueno, digamos, se puede poner eso también. En mi caso, no hace falta alguien, creo que fue una alumna que puso que había una inversión también. Sí. Así que, porque bien. Son cosas que lo hacen más completo, no es que era necesario, pero... Bien. Ok, y pasemos a lo que es la inestabilidad condicional. Para este caso, ya sí que no tenemos los dos casos anteriores en el que no importaba si estaba saturado o seca la parcela, que podíamos asegurar si había estabilidad o inestabilidad. Acá, para que se dé esta condición, necesitamos que el gamma que calculemos del entorno
sea mayor que gamma S, que es el más chico, pero menor que gamma D, que es el más grande. Entonces, acá sí me importa si la parcela está seca o esté saturada, porque en función de eso voy a tener un empuje positivo o un empuje negativo, y entonces voy a ver si la parcela va a seguir subiendo en el caso de estar subiendo, o va a volver a su posición de equilibrio. Para esto tenemos el caso en el que la parcela esté seca. Para eso lo que vamos a hacer es comparar al gamma estrella, gamma del entorno, con gamma D. Fíjense que lo que tenemos es que el gamma del entorno es más chico que gamma D. ¿Qué quiere decir? Que la parcela va a estar siguiendo un gamma D, va a estar enfriándose a una tasa mayor que la del entorno. Por lo cual, la temperatura en un determinado nivel, en el caso de que la parcela ascienda seca, va a ser mayor que la temperatura de su entorno. Fíjense que el entorno se está enfriando a una tasa menor, en el caso de estar enfriándose en sí. Entonces, lo que vamos a tener es que va a experimentar un empuje negativo y vamos a tener casos de estabilidad. Ahora, fíjense qué es lo que pasa si la parcela, en lugar de estar seca, está saturada. Claramente va a seguir un gamma S. Y entonces lo que vamos a hacer, para ver qué es lo que está pasando acá, es comparar el gamma del entorno, pero ahora con gamma S. Fíjense, gamma S menor que gamma del entorno. ¿Qué quiere decir? El entorno, el gamma del entorno es más grande. Es decir, la tasa a la cual se está enfriando el entorno es mayor que la tasa a la cual se está enfriando una parcela que asciende saturada. En este caso, lo que vamos a tener es que en un determinado nivel, si la parcela subió saturada, es que va a estar a una temperatura mayor que su entorno, por lo cual va a ser menos densa, y en el caso de estar subiendo, va a continuar subiendo. Es decir, vamos a estar en una situación inestable. Esto se va a cumplir siempre, ¿está bien? O sea, no pretendo que ustedes hagan este análisis cada vez que vean que el gamma del entorno cae entre gamma S y gamma D. Pero sí me interesa que por lo menos lo hagan una vez y lo entiendan, y entiendan de dónde sale. Para cuando digamos, ah, bueno, bárbaro, gamma S quedó, gamma del entorno quedó entre gamma S y gamma D, si está seca es estable, si está saturada es inestable. Me interesa que entiendan este análisis un poco más discriminado de por qué cada una. ¿Queda claro o quieren volver a ver algo? Sí, sí, queda claro. Al menos yo lo comprendí bien. Perfecto. Cualquier cosa, me paro. Antes de pasar... Yo tengo una pregunta. No, Flor. Dale. Yo tengo una pregunta para ustedes. De lo que estuvieron haciendo del parcial y de los ejercicios de la práctica y el anexo y demás, ¿cuál de las tres estabilidades les parece que es la más común o cuál es la que más encontraron? ¿O hay alguna que les parece que es más rara? O, no sé, por ejemplo, las inversiones térmicas, que es un caso especial de estabilidad, aparecen re poquito, pero de las tres categorías, ¿cuál aparece siempre? ¿Cuál no aparece nunca? ¿Aparecen las tres? La verdad no estoy segura, pero supongo que inestabilidad condicional. ¿Alguien Lo digo más? por la impresión que me da. Sí, no, está bien. Es a ver más o menos qué estuvieron viendo. No es pregunta de examen ni nada. ¿Alguien vio algún caso de inestabilidad absoluta? ¿O qué les suena a qué puede pasar en el caso de tener inestabilidad absoluta? Sí, ¿O la nadie vio inestabilidad ningún absoluta caso? supongo que también es bastante normal. Creo que la más rara es la estabilidad absoluta para mí, al menos. Yo creo que en la práctica no vi ninguno de inestabilidad absoluta. De estabilidad absoluta sí, de inestabilidad condicional también. Pero no sé si quieren contarme ustedes si vieron los tres casos, si hay alguno que no vieron nunca, si hay alguno que aparece siempre. O tal vez no lo quieran contar, no sé.
Nadie miró la práctica, nadie tiene la práctica al lado para fijarse si Yo estoy en eso. aparecieron más. Yo estoy mirando los ejercicios, estoy buscando en realidad los ejercicios que hice para ver si hay alguna en particular que hayamos visto más que otra. Estoy chusmeando a ver los ejercicios. O que alguna que hayan visto menos también, eso puede ser. Cualquiera de las dos. ¿Alguien más que tenga la práctica al lado y le esté mirando? O se lo voy a dejar pensando, cuando lo encuentren, me cuentan. Sí. Si les parece que hay alguna que aparece más, o alguna que aparece menos, o alguna que no apareció nunca. Ok, mientras piensan, antes de seguir y pasar ya así a los cálculos, que en realidad va a ir rápido, porque es simplemente calcular un par de deltas, es bastante sencillo. Lo más importante, digamos, es que entiendan esto. Pero fíjense que yo todo el tiempo estoy haciendo ejemplos con parcelas que ascienden. Pero quiero que sepan que esto vale para parcelas que descienden también. Está bien, en el caso de estabilidad absoluta, por ejemplo, lo que tenemos es que si la parcela asciende, va a sufrir un empuje negativo, que va a hacer que vuelva a su posición de equilibrio, pero si una parcela desciende, y la capa sigue presentando esas características, lo que va a pasar es que en vez de enfriarse, se va a calentar, y entonces va a ser menos densa que su entorno, más abajo, y va a subir. Lo que me interesa es anecdótico, ¿sí? En este punto más adelante van a verlo bien, con ecuaciones, qué es lo que pasa, pero para que lo sepan, que no solo aplica para movimientos verticales que van hacia arriba, sino también para movimientos verticales en general. Cuando la parcela desciende en un entorno que es estable, también va a volver a su posición de equilibrio, solo que en vez de bajando por tener un empuje negativo, va a ser subiendo por tener un empuje positivo. Se los cuento para que lo tengan en cuenta simplemente. No sé, Flor, si quieres pasar a la siguiente, por favor. Bien. Bueno, para calcular, entonces, para poder determinar las condiciones de equilibrio de estabilidad, perdón, de cada una de las capas, lo que necesitamos hacer es calcular el gamma del entorno, porque gamma D y gamma S ya sabemos cuánto vale. Para eso entonces, bueno, separamos en las 5 capas, tenemos 6 niveles, nos quedan definidas 5 capas, perdón. Y para eso, bueno, gamma del entorno de la capa 1, que va a ser aquella comprendida entre superficie y nivel 1, aplicamos la definición, y vamos obteniendo, acá creo que no me parece que valga demasiado la pena como detenerse demasiado en los cálculos, porque en mi caso al menos todos fueron correctos. Simplemente sí les pido que presten atención a, bueno, un poco Flor lo preguntó, qué es lo que sucede en la tercera capa, en la capa 3, entre nivel 2 y el nivel 3, que nos está dando un gamma del entorno de la capa 3, que es menos 1,8 por 10 a la menos 3 grados Celsius por metro. Gamma del entorno de esa capa negativo. ¿Qué quiere decir un gamma negativo? Recuerden que implicaba, o sea, que en términos generales dijimos que el gamma es positivo cuando la temperatura disminuye con la altura. Ahí es positivo. Entonces, si ahora tuvimos un gamma negativo, ¿qué está pasando con la temperatura, con la altura? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Hay un aumento de temperatura. Exacto, exactamente. Es esto que estuvo Flor preguntándole. Fíjense, es una inversión térmica. Y antes de calcular el gamma, fíjense que podemos verlo en el sondeo, porque tenemos que la temperatura con la altura está aumentando. Ya vemos esa capa y decís, listo, inversión térmica. Hiperestable. Esto, grábenselo. Tengo una inversión térmica
es el caso más estable de todos los casos estables. Bueno, y después a ver, continuamos con las cuentas. No sé si alguien tuvo alguna complicación con lo que es el cálculo de los gradientes térmicos verticales del entorno. Yo no. Bien. No hago mucho hincapié en esto porque en términos generales fue muy bien. Todos lo calcularon bárbaro. Bueno, y ahora sí, esta parte es importante. Y esta parte sí digamos que es como esperable en la resolución del examen, porque más allá de ver cuánto nos dio el gamma del entorno, necesitamos compararlo con algún gamma de los procesos para poder asegurar si existe estabilidad o inestabilidad. Claro, Porque, hubo alguien que, perdón. por ejemplo, lo dejó así hasta acá, hizo todos los cálculos de todas las capas, que estaban súper bien, y no puso nada más. Y el ejercicio preguntaba justamente cuál es la estabilidad de cada capa, entonces es un ejercicio que no está completo, o sea, para cerrar el ejercicio, para contestar la pregunta, faltaba, digamos, esta parte. Comparar con el gamma correspondiente, o con los dos, digamos, los dos gradientes, o con uno, y llegar a la conclusión de cuál es la estabilidad que hay. Como que tienen que contestar la pregunta. Sí, totalmente. Bien, y algo que, de nuevo, me pasó a mí corrigiendo, fue que vi que agarraban el capa ay, Dios, la tengo con capa, no, estoy muy mal. Ténganme paciencia, chicos, perdón. El gamma de las capas, y decían, bueno, el gamma me dio esto de la capa, entonces tengo estabilidad absoluta. Yo eso no lo conté como mal, porque si está bien, está bien. Ahora, insisto, tengan en cuenta que hay docentes que son más estrictos y que si vos no demostrás, si ustedes no demuestran cómo es que llegaron a ese resultado, es probable que no les cuenten el puntaje completo, lo cual es una lástima, porque seguramente han hecho eso, quizá por separado, en una hoja aparte, o comparándolo, pero es un paso que ustedes hicieron, pero que no escribieron en la hoja. Los aliento a hicieron escribirlo, mentalmente, porque es importante. Bueno, entonces, bueno, acá lo que obtenemos es que en las primeras tres capas tenemos que el gamma del entorno, los gammas de los entornos de las capas son en todos los casos mayores que gamma S y por ende mayores que gamma D. Entonces tenemos que, podemos asegurar que las tres primeras capas presentan estabilidad absoluta. Mientras que en la capa 4 y 5 tenemos que los gammas de las capas nos cayeron entre gamma S y gamma D. Entonces va a haber, bueno, estabilidad condicional, inestabilidad condicional, como quieran decirlo, siempre y cuando entiendan que va a ser condición estable ante movimientos, ante parcelas que asciendan o desciendan subsaturadas, es decir, secas, y inestable para casos en que los gradientes que se sigan sean saturados. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿O podemos dejar la flor para que... Lorenzo, ¿podrás volver a explicar lo de la inestabilidad condicional? Es el único que me cuesta un poco comprender. El hecho de que varíe si está saturado o no saturado, no termino de entender bien en qué varía, en su ascenso y descenso. Mira, bien. Fíjate que primero la condición de inestabilidad condicional ya no estamos comparando dos gamas, sino que tenemos tres. Por lo cual vamos a tener que comparar de a partes. ¿Está bien? Fíjate que yo lo que hice en la diapositiva es separar en los dos casos. Y es acá en donde les pido que al menos hagan el ejercicio una vez de analizar el por qué. Por ejemplo, para un caso seco vamos a tener que existe estabilidad. Fíjate que para el caso seco lo que vamos a hacer es quedarnos con el gamma del entorno y lo vamos a comparar con el gamma D. El gamma del entorno menor que gamma D implica, recordá que el gamma lo que nos está dando es la tasa a la cual se está enfriando, ya sea la parcela, siguiendo su proceso seco,
o el entorno, porque el sondeo nos lo dio así. Claro, sí, sí. Entonces, para este caso, el caso seco, por ejemplo, tenemos que la parcela que está siguiendo un gamma D se está enfriando a una tasa mayor que el entorno. Entonces, cuando esté ascendiendo una parcela que esté siguiendo un gamma D, va a estar en un determinado nivel de esa capa más fría que el entorno, si los comparamos. Y como va a estar más fría, va a ser más densa, y entonces va a volver a su posición desde donde salió. Sí, ¿Está bien? sí, sí. ¿Querés que veamos el saturado también? No, está bien, está bien. No, solo me generaba esa duda de bien, ¿qué era la inestabilidad condicional? Solo porque entiendo bien cómo actúa cada uno de los dos procesos, el seco y el saturado, pero no entendía bien a qué se refería la inestabilidad condicional, porque no entendía qué era lo que pasaba, digamos, en ese caso. Bien, ahí en esos casos te aliento a hacer esto, separar, más allá, o sea, la definición la tenemos en la práctica, ¿no? Ahora, separemos entre caso saturado, entonces comparamos gamma del entorno con gamma S, y el caso seco, gamma del entorno con gamma D, y haces el análisis. ¿Está bien? Genial. Gracias. No, por favor. ¿Alguien encontró la respuesta? ¿Cuántos, digamos, si hay alguna estabilidad que no aparece o una que aparece siempre? ¿Alguien lo miró? Tienen exactamente 1 minuto. A ver, vamos con una fácil. En el parcial había 5 capas. ¿Qué estabilidades había? Me lo vieron recién, ¿eh? ¿Había estabilidad absoluta? Sí, ¿Había inestabilidad condicional? sí, Bien. ¿Había inestabilidad absoluta? No. La inestabilidad absoluta es algo súper raro. La estabilidad absoluta es más o menos común. La inestabilidad condicional es bastante común. La inestabilidad absoluta es súper rara. Y ahí... Bueno, creo que ya estamos. Los problemas 2 no. Parte B y C. El problema 1. Florencia, Bueno, perdón sí. que te corte. Vos estabas por explicar por qué la inestabilidad absoluta no es lo más común. En realidad no sé si lo vas a explicar, pero si no te pido si lo podés explicar por qué no es la más común. Porque en realidad es bastante difícil que se dé como algo más allá de un proceso adiabático seco. O sea, las capas están súper inestables, se llaman capas súper adiabáticas. Cuando se dan, se suelen dar en superficie, pero vos pensás que, suponete que tenés una parcela que asciende con un proceso adiabático, un adiabático seco, y otra. Llega un momento en el que dejan de ser parcelas y pasa a ser el entorno, entonces tendrías como, por lo menos en esa capa donde están ascendiendo no una, sino 1000 parcelas, ya tendrías un gradiente adiabático seco. Ahora, ¿cómo hacer que ese gradiente sea más allá que el seco si el proceso de la parcela no lo permite? O sea, la parcela va a seguir alguno de los gradientes adiabáticos saturados, digamos que nosotros tomamos en promedio 0,5 grados cada 100 metros, pero bueno, tiene un rango de variabilidad, o el gradiente adiabático seco, que es un único valor que es fijo, que lo aproximamos en la práctica a 1 grado cada 100 metros, es levemente distinto, pero lo importante es un valor constante. ¿Cómo hace ese entorno para llegar a algo que, digamos, cómo hace para transformarse en algo que los procesos de las parcelas que lo podrían transformar no se lo permiten? Entonces, por eso es súper raro. En general, cuando se dan, tenés, digamos, parcelas que ascienden desde superficie siguiendo procesos adiabáticos y un calentamiento muy fuerte en superficie, como que por más que las parcelas ascienden, es como que se calienta más rápido y se inclina más el gradiente, y es algo que tampoco dura mucho tiempo. Por eso, en general, la atmósfera tiende a la inestabilidad condicional, pero
muchas veces aparece la estabilidad absoluta. No sé si eso fue como medio mareo, pero... Ok. Sí, es complicado de entender, pero creo que lo entendí bien. Sí, va más allá de la materia, es algo que van a ver más adelante en otras cosas, pero esa buena duda. Por ahora, digamos, me interesa con que se queden con lo que han visto en la práctica, que es súper difícil encontrar un ejemplo de inestabilidad absoluta. Ok, gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, ahora sí, vamos al problema. Bien, entonces eran dos partes del problema, una vez que ya habíamos calculado lo del sondeo, que decía, suponiendo que la parcela inicia su ascenso desde superficie y condensa a los 300 metros. Calcular en este punto la temperatura de esa parcela del entorno y sin hacer más cálculos sugerir cómo será el empuje que la parcela recibe en este nivel. Y el punto C es bastante similar, pero dice, suponiendo que la parcela continúa su ascenso, condensando y hasta una altitud de 1200 metros, o sea que yo tengo que resolver primero el B antes de poder hacer este. ¿Cuál será en ese caso su temperatura? Y la... Sí, creo que el parcial dice la del entorno es la temperatura del entorno, supongo que se habrán dado cuenta. Porque lo copié y lo pegué, así que creo que dice eso. De nuevo, sugerir cómo será el empuje que la parcela recibe en este último nivel. Entonces, vamos a ir por partes. Como que tenemos que calcular por un lado lo que le pasa a la parcela y por otro lado lo que le pasa al entorno, que son procesos... O sea, en general uno cuando considera la parcela considera que se mueve independientemente del entorno, como hablábamos recién, o sea, si hay muchas parcelas todas siguiendo el mismo camino y evidentemente en algún momento van a empezar a modificar el entorno porque ya no es una porción aislada de aire, sino que son un montón. Pero bueno. Entonces, en la primera parte decimos que la parcela parte desde superficie. Acá vemos que el nivel de superficie, este es el sondeo, está en 20 metros. En parte, esta es una característica particular de la estación de Seiza. Cada estación de superficie, por más que esté en superficie, puede estar en otra altitud. Y como dice que parte desde superficie, digamos, esa parcela no tiene una historia previa, lo que nosotros suponemos es que de todo ese entorno, una parte que se separó y se desprendió. Entonces podemos considerar que la temperatura de la parcela, cuando se separa del entorno, va a ser igual a la temperatura del entorno en ese nivel en el que se separa. Entonces la temperatura de la parcela, que yo le puse una prima, va a ser igual a la temperatura del entorno en 20 metros las dos, que si miramos el sondeo es 17,6 grados centígrados. Esto quizás está bueno agregarlo, porque yo sé que la mayoría puso que lo puso bien, que la temperatura de la parcela era 17,6, pero como de dónde lo sacaron, o sea, no había un dato que dijera la temperatura de la parcela es esta. El dato estaba en que parte desde superficie y entonces puedo considerar que era igual a la temperatura del entorno en ese nivel. Y después dice que llega hasta 300 metros sin condensar, entonces vamos a suponer que se trata de un ascenso adiabático y que es un proceso seco, o sea, es un proceso adiabático seco. Y como es un proceso adiabático seco, puedo usar el gradiente adiabático seco, obviamente, que lo estamos tomando de 1 grado cada 100 metros. Esto también es importante, o sea, da vuelta, la mayoría seleccionó correctamente el gradiente que había que usar, pero no explicó por qué, tampoco es que tiene que ser una gran explicación, pero pónganme, como no condensa, es un proceso subsaturado o es un proceso seco, entonces uso el gradiente que corresponde al proceso, que es el adiabático seco. Bueno, antes de ir a la cuenta, yo lo que hice es como mostrarles de manera genérica para cualquier gradiente, ya sea el del entorno, el saturado o el seco, cómo hice el despeje yo, así que hice el despeje una sola vez y después hice todas las cuentas. Básicamente esta es la definición de gamma, pasé el delta Z multiplicando hacia el otro lado, después entonces pasé este menos, ahora el delta T lo escribí como la temperatura del tope de la capa que esté considerando, menos la temperatura de la base, y esto es igual a menos gamma por delta Z, y después finalmente pasé esta temperatura sumando hacia el otro lado, entonces esta forma, digamos, de la del tope de la capa que yo estoy considerando es igual a la temperatura de la base menos el gamma correspondiente por delta Z. Así no lo tenía que despejar cada vez y lo podía hacer una única vez y listo. Entonces, yo sé que la temperatura de la parcela en 20 metros, que es superficie, es de 17,6. No sé la temperatura en 300 metros. La altura de la base es 20 metros, que es superficie, para altitud en realidad.
La altitud del tope es 300 metros, eso me lo dice el enunciado, y el gamma que voy a utilizar en este caso es el gradiente seco, que tiene este valor. Eso lo escribí acá, reemplacé la temperatura, el valor del gamma, hice esta cuenta de delta Z. Bueno, y finalmente llegué a esta temperatura, entonces, como que llegué al valor de la temperatura de la parcela en 300 metros, ahora este resultado me lo guardo, y paso a otro lado a ver qué pasó con el entorno, y después una vez que tenga las dos cosas las puedo comparar. Y entonces, el entorno, yo que necesito la temperatura en 300 metros, pero si yo miro el sondeo tengo en 20 y tengo en 833, me falta la temperatura que estaría acá en el medio de esta capa 1, entonces lo que voy a hacer es interpolar usando el gamma estrella del entorno, en este caso el de la capa 1, que bueno, que ya fue calculado en el punto A, no hacía falta que volvieran a calcular de vuelta, o sea, podían directamente aclarar que lo habían calculado antes y usar ese valor. Tenemos que estuviera mal, que lo calcularan de vuelta, pero era como hacer de vuelta la misma cuenta y no era necesario, quizás era más práctico. No sé. Bueno, de vuelta, como les había mostrado el despeje, tengo la temperatura del entorno en 300, es la temperatura del entorno en 20, menos el gamma de la capa 1, que es constante para toda la capa, por la diferencia de altura, copié el gamma, venía del inciso anterior, hice la cuenta y llegué a este valor de temperatura. ¿Qué me falta ahora? Compararlas para poder saber cuál es el empuje. Entonces yo digo que la temperatura de la parcela en el nivel de 300 va a ser menor que la temperatura del entorno en el mismo nivel. Acuérdense que esta comparación para ver el empuje tiene que ser en el mismo nivel. Entonces, como la temperatura de la parcela es menor que la temperatura del entorno, me queda que el empuje es negativo. De vuelta, hubo gente que puso correctamente que el empuje era negativo, puso los dos valores de las temperaturas que había que calcular, pero no explicó nada por qué el empuje era negativo, o sea, tampoco es que tenían que ser una super explicación, pero podían poner como la temperatura de la parcela en el nivel de 300 es menor que la temperatura del entorno en ese mismo nivel, resulta el empuje negativo. Así el que lo lee sabe que no es que tiraron una moneda y dijeron a ver negativo o positivo, bueno, salió negativo y tuvieron suerte. Y después, es un gráfico medio feito, pero bueno, esta es la temperatura del entorno, abajo en negro que casi no se ve, está la temperatura de rocío del entorno, y este rosa es la temperatura de la parcela hasta 300 metros, que es el nivel en donde condensa. Y por si les parece medio raro que están como las dos líneas una arriba de la otra, este es el sondeo completo de la página de Wyoming, que los datos que nosotros tenemos llegan más o menos hasta la altura de 700, y fíjense que acá se ve una sola línea, porque están súper pegadas, si miran los valores son los mismos o casi iguales, es un entorno que está casi al 100% de saturación, depende del nivel, si está al 100% o al 90 y pico. Y más arriba sí se van separando. Bueno, es todo de la parte B. No sé si alguien quiere preguntar algo de esta parte, o si seguimos con la C. No, yo la entendí bien. Bueno, y con la C era, digamos, en cuanto a las cuentas no había una gran diferencia, pero que sabemos que la parcela continúa su ascenso desde el nivel de condensación, que era 300 metros, que nosotros decía en el enunciado. Ahora, la temperatura que yo voy a tomar de la parcela no va a ser la del entorno, porque la parcela ya se separó del entorno y ahora le pasan cosas distintas, sino que va a ser la temperatura que había calculado en el inciso anterior, como que llega hasta 300, se satura y de ahí continúa su camino. Y acá nos dice que llega, el enunciado dice que llega hasta 1200 metros. Entonces, como es un proceso diabático saturado, vamos a usar el gamma de los procesos diabáticos saturados, que en este caso vale 0,5 grados cada 100 metros. Entonces, de vuelta, yo acá puse los datos que teníamos para que quede más o menos ordenadito. Reemplacé los valores, hice la cuenta del delta Z, ese es el valor del gamma, este es el valor de la temperatura que habíamos calculado en el B, hice la cuenta, llegué a 10,3. Bueno, ahora de vuelta este resultado lo reservamos y calculamos por otro lado qué le pasó al entorno. Y entonces acá yo de vuelta necesito el nivel de 1200, pero tengo el de 833 y el de 1550. Entonces necesito interpolar para sacar este nivel que está en el medio. Voy a usar la capa 2. Voy a usar el gamma de la capa 2 que calculé en el inciso A.
Y entonces voy a despejar, digamos, cuál fue la temperatura del entorno, cuál era la temperatura del entorno en 1200. Yo acá siempre lo hago tomando, digamos, la base de la capa y el nivel en el que yo quiero calcular, porque a mí me resulta más cómodo hacerlo así. Si ustedes quieren usar el gamma del entorno y despejar desde el nivel que quieren calcular, o sea, tomar una subcapa, digamos, entre el nivel que quieren calcular y el tope de esa capa, está bien. Las dos cosas le tienen que dar lo mismo. Si están muy aburridos pueden probar las dos y ver que les da igual. Es el que les resulte más cómodo o más práctico, porque en definitiva el gamma de la capa es el mismo para toda la capa. Pero bueno, o sea, les aclaro que no es la única forma de hacerlo usando, digamos, el nivel de abajo. Sí sean coherentes en cómo despejan las temperaturas y los delta Z, o sea, acá sería otro delta Z y en otro orden y demás. Bueno, una vez calculada la temperatura del entorno, ¿qué me falta? Comparar la temperatura del entorno con la temperatura de la parcela. Así que yo puse acá la que había calculado en la parcela en 1200, la que había calculado en el entorno, y resulta que otra vez la temperatura del entorno es mayor que la temperatura de la parcela, entonces otra vez el empuje resulta negativo. Este es el sondeo que yo les había mostrado, y ahora en este gráfico le agregué esta nueva parte de la parcela, digamos que es el recorrido que hizo mientras estaba saturado. Entonces, acá les puse una linda nubecita, no había muchas opciones de nubes en el programa. Digamos, podríamos pensar que esta parte que asciende seca o sin condensación no tiene gotitas de agua. Y acá, al nivel en el que condensa, que era en 300, se empiezan a formar gotitas de agua, y mientras sigue ascendiendo siguen formándose gotitas de agua. Entonces lo que tenemos es una nube que tiene su base en el nivel donde condensó. Y por el momento, como sabemos que llegó hasta 1200 y no sabemos qué le pasó después, vamos a considerar que el tope está acá. Si después sigue ascendiendo, bueno, el tope de la nube va a poder seguir. Y listo, eso es todo del problema.